Muy buenas gamers, bienvenidos a un nuevo video. Hace 2 meses y unos días aproximadamente saqué un video hablando sobre criptomonedas, minado y la falta de stock a nivel mundial de placas de video, junto a una noticia esperanzadora por parte de Nvidia que claramente con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que no solucionaron nada. Pero a pesar de este panorama tan negro, quiero traerte unas noticias interesantes que pueden ser una solución y esperemos que esta vez sean soluciones reales. Así que vamos con el video. Como les adelanté, al día de hoy seguimos con la misma problemática. No hay stock, la demanda sigue siendo fuerte por parte de los mineros, entonces esto hace que los precios sigan subiendo sin que nadie pueda ponerle un freno. Lamentablemente, como dije en el anterior video, los que nos vemos más afectados en esta situación somos nosotros, los usuarios promedios, los que quieren armarse una PC gamer o los que queremos actualizar la placa de video. Son muy pocos los que logran pagar la fortuna que vale hoy una GPU y la verdad es una situación lamentable. Pero analizando un poco más en profundo, en estos 2 meses que pasaron desde el anterior video, en los que realmente no vimos ninguna solución a los problemas de falta de stock y esto que venimos hablando, encima nos encontramos con otro monstruo que se viene despertando y viene haciendo temblar el mercado nuevamente. Si por alguna razón estuviste mirando para comprar un disco rígido, ya sea uno de los conocidos HDD, hard disk, sobre todo de 2 TB para arriba, o un SSD para ponerle un poquito más de ritmo a tu antigua PC, te habrás dado cuenta que los precios habían aumentado bastante en este último mes sobre todo. Y esto tiene un porqué. No es simplemente la inflación del país o por alguna extraña razón que el comerciante quiso aumentar los precios. Lamento informarles que está pasando lo mismo que pasó con las placas de video, pero ahora con los discos rígidos. Un genio de la programación, y digo un genio porque descubrió que se podía ir más allá de lo que conocíamos y se dio cuenta que se puede minar, o sea, lo que hacen con las placas de video, pero desde un disco rígido, sin la necesidad de tener una GPU prendida y trabajando 24/7 al palo para sacar algo de ganancia, o sea, un poco de criptomoneda. Aunque suene muy loco, esto es así. Este nuevo concepto tiene nombre propio y es conocido como Chia, una novedosa y ecológica forma de conseguir monedas virtuales o criptomonedas. Chia es una plataforma que aspira a ser una de las primeras monedas virtuales que lleguen a ser usadas como moneda corriente, que las empresas y los bancos sobre todo realicen transacciones con ellas, y hasta se anima a decir que quiere ir un poco más allá y que esta moneda se use en los días habituales, que la gente la use, que vayas a comprar un café y lo pagues como con Mercado Pago pero con Chia Coin. Básicamente hasta estos niveles quiere llegar esta moneda. Chia Network es la empresa detrás de Chia Coin. Esta moneda virtual o criptomoneda fue creada por Bram Cohen. Por ahí el nombre no te suena tanto, pero si te digo que es el creador de BitTorrent, capaz que te das una idea quién es. Las principales características o diferencias de esta moneda o criptomoneda con las que ya conocíamos, la primera y más evidente es que se mina desde un disco rígido, y la segunda, que es la que remarca todo el tiempo Chia Network, la empresa que la creó, es su gran preocupación con la problemática que está trayendo el minado de criptomonedas contra el medio ambiente. Como sabemos, el minar genera gastos muy grandes de energía, o sea, mucho consumo de watts, que es uno de los costos más grandes que tiene el minero, o sea, pagar la luz de su casa cuando está minando, porque gasta muchísima energía. Y este consumo excesivo que se está generando trae un impacto negativo muy grande al medio ambiente. Entonces, desde Chia decidieron explotar las criptomonedas desde otro lado y no minando, sino que ellos le dicen algo así como farmear o cosechar, hablando de un estilo de granja. Esta forma novedosa, aunque desde el 2017 que se viene hablando fuerte de esta moneda, se lleva a cabo a través de discos rígidos. Entonces, en vez de tener trabajando a la placa de video 24 horas para obtener ganancias o recompensas, la idea es almacenar muchos números criptográficos, digamos cálculos complejos, en parcelas, que estas parcelas serían como distintos espacios adentro de tu disco rígido por una única vez. Entonces, cuando se presenta un desafío, o sea, cuando se tenga que resolver una ecuación compleja para desbloquear la recompensa, simplemente la aplicación va a buscar
en tus discos rígidos, que es donde guardamos estas cantidades enormes de resultados criptográficos que serían como respuesta para las ecuaciones, y si alguna de estas la aplicación se da cuenta que coinciden, las agarra, resuelve la ecuación y vos te llevas una parte de la ganancia porque tenías la respuesta guardada en tu disco. Si te gusta el contenido que hago en el canal, por favor déjame un me gusta y suscríbete al canal, que con esto me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Y como siempre te digo, desde ya, muchas gracias. Por ahí es un poco complejo entenderlo porque es una forma desconocida hoy por hoy de lo que conocíamos como minar. La verdad que la idea está bastante bien pensada, tiene muchos argumentos a favor, pero no dejo de pensarla como una especie de lotería. Es como un poco de azar que te llegue esta recompensa, que te lleves algo de ganancia. Pero creo que está bastante bien encaminada como moneda virtual y que con la gente que está invirtiendo y todos los que se están poniendo atrás va a dejar mucha ganancia. Creo que si alguien quiere invertir en esto es una oportunidad bastante buena, está recién empezando, ya salió al mercado con un precio bastante elevado. En China se está invirtiendo muchísimo, se le está poniendo muchas fichas a esto, así que yo no creo que esto falle o valga muy poco. Acá ganar van a ganar todos. Desde Chia Network dicen, y su idea en esta moneda es que alcance a todos y que resulte sencillo minarla o cultivarla y que sea un negocio rentable para todos, no solo para algunos pocos como está pasando con la minería actual, ya que hay pocas personas que pueden comprar muchas placas de video para ponerlas a minar al mismo tiempo a todas y ganar mucha plata. Igual a esto lo veo un poco relativo, ya que si mucha gente tiende a invertir en esta moneda y a gastar y a comprar muchos discos rígidos, SSD y todo esto, en algún momento por falta de stock y por mucha demanda en el mercado, obviamente van a aumentar los precios y va a ser imposible comprarse un disco rígido. Entonces ahí es donde veo que no sé si es tan así como piensan que va a ser desde Chia Network, pero bueno, ellos son los empresarios y ellos sabrán por dónde viene la mano. En una de esas me estoy equivocando. Por eso si estaba buscando en comprar un disco, te aconsejo que vayas por uno de 1 tera, que no es tan caros hoy en día, aumentaron un poco pero no tanto. Si necesitas de muchos más terabytes te va a salir bastante más caro, por eso te aconsejo que de última vayas por 1 tera y después veas en un futuro cómo sigue esto, porque hay poco stock y lo poco que hay está caro. Y si ibas a ir por uno SSD, lamento decirte que también aumentaron un montón. Yo hará 5 meses me compré uno de 240 GB a 2.800 pesos y hoy ese mismo ya está valiendo 5.000 y pico de pesos. La verdad que aumentó muchísimo, casi el doble. No sé si tiene tanto sentido hoy comprar un SSD o esperar un poquito a que bajen un poco los precios, porque la verdad que están muy inflados. Un tema a tener en cuenta a la hora de minar o cultivar esta moneda es que tenés que saber que tenés que hacer unas pequeñas inversiones, más allá de los discos grandes con muchos teras para almacenar mucha cantidad de cálculos y estos números que te decía criptográficos. Es recomendable y casi necesario tener un disco SSD porque el proceso de guardar tantos teras de una formando estas parcelas en los discos rígidos lleva mucho tiempo. Entonces claramente con un SSD acelerás bastante el trabajo. Lo que pasa es que el SSD tiene una vida útil, unas cuantas escrituras que se miden en teras y luego de llegar a esa cantidad de teras que dice el fabricante muere, deja de funcionar y obviamente no sirve más. Por eso hay una inversión de SSD que tenés que hacer haciendo un cálculo donde tiene un tiempo de vida útil y seguramente cuando empieces a llenarlo de información para pasarla a los otros discos, después no cuentes más con ese disco. Los otros discos rígidos que conocemos de siempre, no pasa nada, después le borras la información y sigue funcionando, lo puedes vender y todo esto, pero los SSD tienen una vida útil que haciendo este proceso la gastamos y no sirve más. Esto es para que tengas en cuenta si te querés meter en este mundo. Y ahora voy a dejarte con esta parte del video donde te voy a dejar algunas posibles salvaciones entre comillas en este caos que se armó entre placas de video y ahora discos rígidos, donde podemos pensar si creemos en los milagros o no. Por ahí algunas de estas se cumplen y se normaliza una parte del mercado, o por ahí no pasa nada y seguimos igual o peor, pero bueno, esperemos que pase algo para bien de nosotros.
Después de haberte comentado un poco sobre esta nueva forma de minar con discos rígidos y todo esto que te dije antes, quiero que sepas que no era simplemente para amargarte un poquito más el día y que te enteres de esto que están minando con discos, que aumentaron los precios y todo esto, sino que es para que tengas en cuenta también que esto puede ser una posible salvación, entre comillas, y que podamos esperar de que bajen un poco los precios de las placas de video, gracias a que si esta forma de minar tiene buenos resultados, es muy rentable y mucha gente se vuelca a esto porque ven que es mejor y un negocio mucho más grande, empecemos a tener stock nuevamente de placas de video y por ende los precios tendrían que bajar aunque sea un poco, porque si no los comerciantes y los fabricantes van a empezar a tener mucho stock y se las van a querer sacar de encima y no las van a tener ahí guardadas porque sí. Entonces para venderlas van a tener que bajarle un poquito el precio para que el usuario común, promedio, como nosotros, podamos acceder a comprarlas. Así que esperemos que esta pueda ser una posible salida para que se regularicen los precios de la placa de video. Creemos en los milagros. Número 2. Otra posible solución a futuro o algo así es que Intel está empezando a sacar nuevamente, digo nuevamente porque hace muchísimos años ya había fabricado algunas que no tuvieron mucho éxito, pero bueno, está volviendo a probar a sacar placas de video propias. Sí, Intel fabrica placas de video y está poniéndolas en el mercado. Ya puso algunos modelitos en algunas notebooks, sacó a mostrar alguna plaquita de video ahí que tenía para poner en algunas PC, todo muy por arriba, pero ya se sabe que hay algo. Esto podría aliviar un poco al stock, ya que es otra marca que viene a traer más mercadería al mercado. Esperemos que con precios accesibles y que traiga un alivio al mercado, ya que va a haber otra marca más aparte de Nvidia o AMD. Así que puede ser que esto ayude un poco. Veremos. Creemos en los milagros. Número 3. Hace un mes aproximadamente se dio a conocer que la FIP en Argentina estaba investigando en los bancos quienes habían tenido alguna conexión en la compra o venta de criptomonedas. Y hace unos días se dio a conocer en una noticia que efectivamente la FIP va a poner un impuesto para quienes utilicen criptomonedas, aunque solo afectaría a aquellos que hayan realizado transacciones y que éstas hayan pasado por alguna entidad bancaria o por algún medio donde pueda ser identificado por la FIP. No sé realmente a cuánta gente puede llegar a afectar esto o si realmente será efectivo, pero en una de esas, si se le pone algún impuesto para regular un poco el mercado de moneda virtual, puede que calme un poco la cuestión y que menos gente se vuelque a minar o a comprar placas de video para meterse en este mundo y así aliviar un poco el stock en el mercado y que bajen un poquito los precios. Así que veremos cómo sigue esto. Creemos en los milagros. Número 4. Atentos a los nuevos APU de AMD que están por venir. Ya se pudieron ver sus características y la verdad que son unas bestias y que están bárbaros. Se la van a aguantar muy bien con los juegos, con las tareas cotidianas de oficina o si tenés que hacer algún trabajo medio complicado con algún programita, se la va a aguantar muy bien y esperemos que salgan a un precio relativamente aceptable y que vengan con una buena cantidad de stock AMD de estos APU. Esto va a ser ideal para combatir la falta de placa de video que hay en el mercado. Como siempre les estoy aconsejando ahora, una de las mejores opciones para armar tu primera PC gamer es ir por un APU, o sea, un procesador con gráficos integrados que funciona muy bien, vas a poder jugar a todo y se la aguanta muchísimo. Y en un futuro, cuando los precios bajen un poco, le metes una placa de video y tenés una PC buenísima. Pero bueno, así estamos por ahora. Esperemos que todo se calme y podamos tener placas de video a precios normales. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya gustado y confiemos que algo de esto ayude a mejorar la situación que está pasando el mercado de la tecnología. Les recuerdo que tengo un Instagram y se lo dejo en la descripción. Y suscríbete, que no cuesta nada y me ayudas un montón. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video.